Las noticias llegan primero en la FM. De los expertos en pañales Winnie, llega la renovada línea de pañales para adultos Content, que protegen la piel de tu ser querido con su alta capacidad de absorción, manteniendo la piel seca y protegida por más tiempo. Content sabe cómo cuidarte. De TQ, totalmente confiable. La FM, periodismo para todos. El proceso de la Asamblea Constituyente, comillas, no se hizo contra nadie. El del decretazo de Petro es casi que contra todos. En resumen, el decreto de Petro se concibe a sí mismo como una aplanadora que pasa por encima de todo, sin oír a nadie que piense distinto para llegar a las metas de un gobierno saliéndose de la carretera. El proceso de la constituyente de César Gaviria se concibió como una mano tendida a todos para construir juntos un mejor futuro en beneficio de todos, siguiendo el camino de la democracia, cierro comillas. Eso lo dice el muy prestigioso profesor de Derecho Constitucional y expresidente de la Corte Constitucional, el doctor Manuel José Cepeda, una de las voces más reputadas en la Academia del Derecho, y un expresidente de la Corte Constitucional que no está todos los días en los medios de comunicación, pero cuando dice las cosas las dice con una enorme autoridad jurídica. Doctor Manuel José Cepeda, gracias por estar con nosotros esta mañana. Mucho gusto, estimado doctor Juan, muy amable, muy generoso con su presentación. Me encanta estar con usted y con toda la mesa y con la audiencia que nos escucha. Profesor Cepeda, estamos muy preocupados, muchos colombianos, con el decretazo, por lo que usted señala. Le pido que le explique a nuestra audiencia la gravedad de haber expedido ese decreto por el presidente con la firma de sus ministros y en contravía del Congreso de la República. Sí, esto es extremadamente grave porque es la primera vez que desde un gobierno a sabiendas se intenta generar un rompimiento del orden constitucional, se insiste en que hay que producir ese rompimiento y luego se esgrimen argumentos para defender que está bien hacer el rompimiento. Y luego se anota que las Cortes no pueden pronunciarse sino después de la votación popular, o sea, después de que se ha consumado el rompimiento. Eso equivale a decir que la Constitución queda suspendida hasta el 7 de agosto, día de la votación. Doctor Cepeda, es que uno de los argumentos del ahora ministro de Justicia la semana pasada con nosotros, Eduardo Montealegre, es que el gobierno, la presidencia, tiene una función que es de control difuso de constitucionalidad, de revisión difusa de constitucionalidad. Es decir, que ellos pueden decidir qué es constitucional o no, por ejemplo, en el procedimiento del Congreso de la República en la votación. ¿Eso es cierto? Pues ese es uno de los puntos más importantes que debería decidir la justicia. Por lo tanto, quienes sostienen que las Cortes no pueden pronunciarse, pues están impidiendo que se resuelva su pregunta fundamental. Porque la pregunta que usted plantea es esta: ¿puede el Ejecutivo volverse el juez del Congreso en cuanto al procedimiento legislativo? Eso no es cualquier tema. Porque si se dice que sí, que el presidente de la República es el juez del Congreso en cuanto al procedimiento legislativo, lo que sucedería es que el presidente puede inaplicar pronunciamientos, leyes, conceptos del Congreso, porque considera ante sí mismo que violaron por vía procedimental las reglas de juego. Ese es un tema crucial que realmente no ha sido analizado. La excepción de inconstitucionalidad invocada como autoridad para poder actuar como actuó el gobierno, generalmente se aplica es para temas no de procedimiento, sino de contenido. Es decir, si la Constitución dice, está prohibida la censura, y el Congreso aprueba una ley que dice, el Ejecutivo censurará los pronunciamientos de la oposición, pues un presidente demócrata debería decir, no, pues está violando manifiestamente la Constitución en su contenido. Pero el procedimiento es objeto de unas reglas de juego en cuanto a su control, y estas reglas de juego llevan
a que pueda haber una objeción del presidente que va a la Corte Constitucional y la Corte decide y tiene la última palabra. El Ejecutivo no tiene la última palabra ni puede, por vía de argumentos procedimentales, desconocer lo que dijo el Congreso. Eso es lo que dice el ministro Montealegre, que la Corte Constitucional es la corte de cierre y que es ya lo último que, me he dicho, es la última palabra frente a este hecho. Pero también llama la atención que él diga que el Congreso le hizo un golpe de Estado al Ejecutivo, es decir, el Legislativo le dio un golpe de Estado al Ejecutivo al negar esa consulta. Bueno, no es un golpe de Estado, es el funcionamiento de la separación de poderes. Precisamente en la separación de poderes hay un órgano que es el legislativo y tiene unas competencias. En este caso, la Constitución dice expresamente que para poder convocar una consulta popular se requiere concepto previo favorable del Senado. O sea que el Senado actuó dentro de su competencia y decidió emitir un concepto desfavorable. Por lo tanto, el Ejecutivo no tiene competencia para convocar una consulta. Ahora, se dice con la excepción de inconstitucionalidad que el concepto desfavorable es inconstitucional por vicios de procedimiento. Eso es una cosa, pero ese no es el punto central. El punto central es, ¿hubo un concepto favorable del Senado? Y si no hay concepto favorable del Senado, pues está prohibido convocar una consulta. Doctor Manuel José, en la práctica, ¿esto cómo se va a manejar? Porque el presidente del Congreso insiste en que ahí se produjo una votación y esa votación deriva en un acto con fuerza jurídica que está vigente, que nadie ha tumbado, que indica que no se expidió el concepto favorable y él le manda a decir eso además al registrador y el registrador sin concepto favorable tampoco puede suceder. Y mientras tanto, el decretazo ha sido impugnado ante el Consejo de Estado por cuanto es un acto del Ejecutivo y competencia del contencioso, es decir, el Consejo de Estado en opinión de los demandantes. Y por otra parte, el presidente dice que es en la Corte donde se debe definir el asunto. Entonces, hay unos procedimientos ya en marcha en el Consejo de Estado que incluso pueden derivar o podrían derivar en la suspensión provisional del decretazo. Otras diligencias se tendrán que adelantar en la Corte. ¿Podría haber un choque entre la Corte Constitucional y el Consejo de Estado? Yo creo que eso es lo que se quiere provocar cuando se envía el decretazo a la Corte Constitucional por el propio gobierno. Lo que se trata es decir, el Consejo de Estado no puede pronunciarse, yo se lo envío a la Corte entonces tiene que decidir, como usted nota, qué hace, y entonces en esa confusión que se trata de generar, que en realidad no existe, pero ya podemos ir a eso, en esa confusión que se trata de generar, se espera que llegue el 7 de agosto, porque el 7 de agosto está a la vuelta de la esquina, y entonces se hace la consulta sin pronunciamiento de los jueces. Eso ha colocado al registrador en una posición imposible, que es convocar una consulta violando el artículo 104 de la Constitución, porque el registrador no puede proceder a avanzar en esa convocatoria. El decretazo convocó, el registrador tiene que ejecutar el decretazo o tiene que aplicar la Constitución, que es el artículo 104, donde se dice que se requiere concepto previo favorable del Senado. No llegó el concepto previo favorable del Senado. El registrador, por eso, como ustedes muy bien informaban, dice, yo estoy estudiando el tema. ¿Puedo yo, registrador, irme en contra de la Constitución que me exige expresamente el concepto favorable del Senado? Y no hay concepto favorable del Senado. El decretazo no adjunta el concepto favorable del Senado. El decretazo va por otro lado. Dice, no, es que el concepto desfavorable fue inconstitucional. Ese es otro tema. Lo fundamental es, ¿hubo o no concepto favorable del Senado como lo exige la Constitución? Y no lo hubo, y no hay prueba de ello. Está en medio de dos fuegos muy complicados el registrador, doctor Cepeda, porque ya el gobierno advirtió que si el registrador no convoca a las urnas, pues va a ser denunciado por prevaricato. ¿Qué puede hacer? Es decir,
¿qué se espera que hiciera el registrador para no salirse de la ley? Por eso digo que lo puso en una posición imposible. No, el registrador es una persona pues muy seria, de una enorme trayectoria, ha hecho un análisis muy cuidadoso, como se ve en cuanto a las demandas en curso. El registrador podría aplicar la excepción de inconstitucionalidad. Es decir, yo entre un decreto que viola la Constitución y el artículo 104 que me dice que se requiere concepto favorable, aplico el artículo 104. O sea, el registrador dice, yo respeto la Constitución. Eso no es prevaricato, eso es respetar la ley. Y podría decir, yo aplico el artículo 104 y espero las decisiones de los jueces. Si los jueces dicen, sí se puede hacer pasando por encima del Senado y sin concepto favorable del Senado, pues ya verá, el registrador tiene que obedecer las decisiones de la justicia. Pero si los jueces dicen, no se puede hacer eso, pues entonces no se avanza en la consulta. 7:40. Subrayo la frase con la que empezábamos. El decreto de Petro se concibe a sí mismo como una aplanadora que pasa por encima de todo, sin oír a nadie que piense distinto para llegar a las metas de un gobierno. Esa es la frase del profesor Cepeda, saliéndose de la carretera. Y cuando el gobierno se sale de la carretera, le toca a las altas cortes advertir que el carro va por fuera de la carretera. No quisiera estar en los zapatos del registrador, Juan. Pero, ¿sabe que yo creo que el registrador la tiene más bien fácil si se apega a lo que está vigente? Él hace bien en esperar uno y otro pronunciamiento, pero es que el Congreso dijo que no. El Congreso le dijo que no. Ahí han tratado con un argumento y con el otro de darle una lectura distinta a una decisión que tomaron los senadores. Nadie estaba pensando que votaba ni por una reforma agraria ni por una tributaria. Todos estaban diciéndole, los que votaron no a la consulta del presidente, y esa es la voluntad que el Congreso expresó a través del Senado. Y el requisito que se exige, profesor Cepeda, es uno solo, y es que el Senado dé concepto favorable. Si el Senado no da concepto favorable, no quiere decir que esté dando un golpe de Estado, porque la Constitución le dice, usted o da favorable o da desfavorable. Si da desfavorable es una de sus opciones constitucionales. A diferencia del gobierno, al que le dicen que no, y con todo y eso manda un decreto que no podía mandar porque él sí requería el concepto favorable. ¿Es así, profesor Cepeda? Así es, estimado doctor Juan, clarísimo. Y por eso es que el decreto no adjunta el requisito fundamental, que es el concepto favorable del Senado. Cometió un error gravísimo el decreto. Se fue por otro lado, se fue por la excepción de inconstitucionalidad, cuando lo esencial es mostrar que hubo un concepto favorable del Senado. Aquí está la voz del expresidente de la Corte Constitucional, el doctor Manuel José Cepeda. Muchas gracias, profesor Cepeda, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, doctor Juan. Un gran gusto. Hasta luego. 7:43. La nueva Kia Sportage ya está en Colombia. Llegó totalmente renovada, con más espacio y más confort para las familias. Y lo mejor, ahora disponible también en versión turbo híbrido.